Sori Valencia en Instagram, Sori-Valencia, o en Twitter, @Sori-Valencia, o te suscribas a mi canal de YouTube, Sori Valencia. Vamos a comenzar este día de martes y te voy a dar la frase de la semana. No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. Así que ahí tienes la frase de esta semana. Es muy importante que hagas lo que hagas, no pares y persigas tus sueños. Vamos a comenzar con el tema, cómo evitar conflictos entre hermanos. Los hermanos por lo regular compiten por todo, por el cariño de mamá o por quien más quiere tener la atención de alguien de la familia, sea papá o mamá. ¿Por qué se genera tanta rivalidad entre hermanos? Por desgracia, la mayoría de las veces reforzamos la rivalidad sin darnos cuenta. Por ejemplo, el quiero irme con mi otra familia, puede ser un ejemplo. Cuando están o vienen de dos familias y existen hermanastros, ahí es donde se complica mucho más el problema, pero sobre todo el problema lo llega a tener papá y mamá, ya que no saben cómo arreglar las cosas o cómo de alguna manera darle solución para que esta relación salga a flote. Las mamás, por ejemplo, lo viven de otra forma, solo saben que cualquier tontería a veces pone en marcha el mecanismo de rivalidad entre hermanos. Si, por ejemplo, si está sirviendo el helado, ya surge el niño o la niña diciendo él tiene más. Si dedica a uno unas palabras de reconocimiento, ya el otro le dice a mí no me quieres. Si le atas los cordones al primero y yo qué. El intercambio verbal es lo de menos. Cada día se van a pelear más y se pegan. Algunos incluso llegan a los golpes físicos y está claro que su forma de mediar no funciona. ¿Por qué ocurre y cómo encauzar la rivalidad entre hermanos? ¿Qué errores cometemos a la hora de afrontarla? La rivalidad entre nuestros hijos existe porque existimos nosotros los padres. Compiten desde que nacen por nuestro amor y por hacerse un lugar en la familia. Esta competencia es a veces más sutil y en algunas otras más abierta. Depende del momento y de la edad. Mientras rivalizan por nuestro amor, aprenden muchas cosas. A lo mejor no nos hemos dado cuenta de que somos parte de este mismo conflicto, pero es así casi siempre. El fin oculto de muchas peleas es conseguir que nos inclinemos hacia uno o el otro, o demos la razón a uno de los dos. Quieren ser siempre el favorito de papá o de mamá. Por eso nuestra respuesta es fundamental. A la hora de llevar este asunto a buen término, podemos reforzar la rivalidad entre hermanos o ayudarles a manejarla para aprender de ella. Por desgracia, la mayoría de las veces reforzamos esta rivalidad sin darnos ni siquiera cuenta. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No funciona buscar el culpable, aunque lo intentemos de alguna manera con la mayor serenidad, a veces llega a resultar inútil si entramos en esta dinámica, a ver quién empezó, qué hiciste tú y entonces tú cómo respondiste. Solo vamos a conseguir que ellos intensifiquen las peleas con la esperanza de ser elegidos inocentes. No funciona tampoco tomar partido. Eso sí que es echarle leña al fuego y una gran parte de las injusticias, porque además en el fondo jamás sabremos quién empezó o qué pasó. A lo mejor quien llora es el pequeño, pero quizás empezó provocando con un gesto sutil, sabedor de que cuando grita acudimos y regañamos a su hermano, o al revés, a lo mejor el mayor provocó al pequeño con palabras bastante calculadas para provocar, y que aún no se sabe controlar, tal vez llegó hasta los golpes y le ha pegado. Mamá me ha pegado, te dice el mayor, que en realidad no es tan mayor. Para que los niños abandonen la senda de generar situaciones problemáticas, no hemos de tomar partido. Esta es una regla fundamental, ni participar. Si los padres intentan averiguar quién ha tenido la culpa o no, permiten que sus hijos aprendan a resolver sus propios conflictos. Las peleas, en lugar de remitir, se van a intensificar. Esto lo afirman algunos pediatras expertos en la materia, cómo atenuar la rivalidad entre hermanos. No funciona negar o inhibir la agresividad. Por ejemplo, cuando los queremos obligar a hacer las paces. Esto lo dicen a menudo los papás, que lo que quieren es resolver el conflicto rápidamente. Entonces surge la pregunta, ¿cómo debemos de actuar ante una pelea? Bueno, no podemos de alguna manera evitar que se peleen ni dividirlos, ni siquiera podemos ni debemos de tratar exactamente igual porque son diferentes. Todos los hijos son diferentes, ninguno se parecen, tienen personalidades diferentes, se comportan de manera diferente y por lo tanto debemos de tratarlos de esa manera de acuerdo a las características. Entonces, ¿existen algunas claves? Claro que sí. Por ejemplo, la primera de todos es cálmate, porque esta situación puede despertar a su vez toda nuestra negatividad y si respondemos con agresividad, da igual el contenido de las palabras, solo vamos a avivar el fuego.
También es conveniente separar a los niños, hace falta tomar cierta distancia física y emocional para que ellos afronten la situación. Es muy importante y fundamental la comunicación. Siéntate con ellos, no en una actitud de juez, sino de observador, sin tomar partido por ninguno de ellos ni intentar encontrar culpables. Muestre comprensión hacia ambos y aliéntalos para que cada uno asuma su parte de responsabilidad en el conflicto. Eso es lo que los va a ayudar a madurar. Por ejemplo, cuando acudimos al cuarto del mayor, vemos que al pequeño llorando y al grande abrazando su juguete, y un diálogo como decir, no me deja jugar, siempre quieren mis juguetes. Esto lo puede decir el mayor. Y cómo mostrar comprensión y dejarles hacer cargo de la situación. Al mayor tal vez podríamos decirle, sé que es duro querer jugar solo y que no te dejen, a lo mejor podrías marcharte en lugar de pegar, o mejor, ¿qué podrías haber hecho en lugar de pegar a tu hermano? Y al pequeño, comprendo que te mueres por jugar con tu hermano, pero si dice que no, debes de hacerle caso. Podemos actuar de muchas maneras, pero siempre ayudándoles a encontrar la responsabilidad a cada uno en el conflicto. Sería mejor si hablara cada quien de su responsabilidad. Quizá es mejor que al principio lo hagamos nosotros y después ellos. Existen varios casos especiales, vamos a seguir hablando de esto. Nos vamos a una pequeña pausa, 6:11, regresamos. Entre hermanos. ¿En qué consiste? Los celos son un estado afectivo caracterizado por el miedo a perder o ver reducidos el cariño y la atención de alguien querido, porque la persona amada prefiera a otra. Este sentimiento suele ir acompañado de envidia, de resentimiento hacia quien se percibe como rival. La persona con celos se considera menos querida que antes. La rivalidad entre hermanos es algo natural e inevitable que no tiene por qué darse del mayor hacia el menor. Suele manifestarse mediante muchas conductas: el rechazo o rivalidad hacia el hermano, romperle, por ejemplo, sus cosas, sus juguetes, buscar estar con el hermano para fastidiarle, insultarse, ridiculizarse o amenazarse, llegando a veces a las manos, y de alguna manera a veces acusando a uno o a otro con la autoridad que puede ser su papá o su mamá, aunque vaya acompañado de un cariño sincero. La idea romántica de dos hermanos que lo van a compartir todo no siempre es real. También se muestra en una vuelta a conductas más infantiles, imitar el lenguaje del pequeño, dormir juntos, o a veces compartir una habitación torna el ambiente un poquito más difícil porque las peleas van a ser más constantes. ¿Qué factores pueden afectar las relaciones entre hermanos? Aunque la rivalidad entre hermanos es una parte natural del crecimiento y hay muchos factores que pueden afectar esta relación entre tus hijos, como la edad, el sexo, personalidad, el tamaño de la familia. Si es una familia ensamblada y la posición que cada niño ocupa en ello, pues es un poco más difícil. Es posible que los niños de edades similares peleen más que los niños que se llevan más años de diferencia, aunque no siempre es la norma. Es posible que los niños del mismo sexo compartan más intereses similares, pero también es más probable que compitan entre ellos. Los niños del medio, que posiblemente no reciban los mismos privilegios ni atención que el niño mayor o el menor de la familia, puede de alguna manera hacer que se sientan más inseguros. Los niños cuyos padres están divorciados pueden sentir la necesidad de competir por la atención del padre o la madre con la que viven, especialmente si los hermanastros también viven en el mismo hogar. Es probable que a medida que los niños crezcan cambien su forma de interactuar. Mientras que los niños más pequeños tienden a pelear físicamente, los niños mayores son más propensos a tener peleas del tipo verbal. Por lo general, la competencia entre hermanos alcanza su punto máximo entre los 10 y los 15 años. Sin embargo, a veces la rivalidad entre hermanos puede continuar hasta la adultez. ¿Qué medidas podemos tomar los padres para mejorar esta relación entre hermanos? Todos los hermanos están destinados a pelearse tarde o temprano, molestarse y acusarse en algún momento de sus vidas. Toma las medidas necesarias para fomentar relaciones saludables entre hermanos, y para eso te voy a dar algunos de los siguientes puntos. Como punto 1, respeta las necesidades específicas de cada hijo. Tratar a los hijos de la misma manera no siempre funciona. En lugar de esto, concéntrate en cubrir las necesidades particulares que cada uno de tus hijos tenga. Por ejemplo, en lugar de regalarle a tus hijos las mismas cosas para evitar un conflicto, trata de comprar detalles o regalos diferentes que reflejen sus intereses individuales. En lugar de inscribir a todos tus hijos a clases de fútbol, música o algún idioma,
Pregúntales qué es lo que tus hijos prefieren, porque son distintos y tienen personalidades y sueños totalmente diferentes. También es muy recomendable que evites las comparaciones. Comparar las habilidades de los niños puede hacerlos sentir muy mal y también muy inseguros. Evita marcar las diferencias que hay entre los niños, sobre todo frente a ellos. A la hora de elogiar a uno de tus hijos, describe la acción que tuvo o el logro que alcanzó en vez de compararlo con la forma en que sus hermanos lo hacen. Evita totalmente esto porque lo único que va a crear es rivalidad y va a generar envidias. Establece reglas básicas. Asegúrate de que tus hijos comprendan que consideras un comportamiento aceptable y cuál no a la hora de relacionarte entre ellos, como así también cuáles son las consecuencias que tiene la mala conducta. Por ejemplo, de alguna manera lleva a tus hijos y evítales el que se critiquen y se corrijan unos a otros, porque esto va a generar tarde o temprano peleas. No te metas en las peleas, alienta a tus hijos a conversar sobre las diferencias que hay entre ellos. Si bien es posible que necesitas ayudar a tus niños más pequeños a resolver los problemas, puedes adoptar una postura totalmente neutral con respecto al problema o a la pelea. Evita disciplinar a tus hijos frente a otras personas. Esto es totalmente contraproducente, así que cuando estés en público o hay otras personas presentes, evita lo más posible el reprenderlos frente a ellos, porque esto lo único que va a generar es inseguridad y al niño le va a provocar vergüenza y lo único que va a hacer es que se cierre y de alguna manera se rompa la comunicación contigo. Esto puede, aparte de avergonzarlos, hacerlos sentir muy incómodos. Siempre que sea posible, habla con tu hijo a solas sobre su comportamiento. Además, evita utilizar sobrenombres que podrían prolongar la rivalidad entre hermanos y evita culpar siempre al mismo niño por las peleas entre ellos. En pocas palabras, no pongas apodos a tus hijos porque tarde o temprano esto puede generar un daño psicológico a la larga. Anticípate a los problemas. Si tus hijos no pueden resolver un problema ellos solos o si pelean todo el tiempo por las mismas cosas, ayúdalos a encontrar una solución. Por ejemplo, si tienes hijos pequeños que tienen dificultades para compartir, aliéntalos a que jueguen cada uno sus juguetes o organiza actividades que no requieran demasiada cooperación, como escuchar música, jugar a las escondidas. Si tus hijos se pelean por usar aparatos electrónicos, que es muy común en estos días, ya que cada quien, si tienes más de un niño en casa y les gusta este tipo de aparatos electrónicos, se van a pelear por tener la exclusividad de ellos. Y sobre todo hay que establecer tiempos, a quién le corresponde cada quien, organiza un cronograma semanal y explícale las consecuencias de no cumplir dicho programa. Escucha a tus hijos. Tener hermanos puede ser frustrante. Permítele a tus hijos que se desahoguen y que expresen los sentimientos negativos que sus hermanos les producen. Reconoce sus sentimientos. Si tienen hermanos, comparte las historias de conflictos que tenías con ellos en tu infancia. Platica cómo era tu relación con tus hermanos. Mantener tu sentido del humor también podría ser bastante útil. Considera organizar reuniones familiares periódicamente para que tus hijos tengan la posibilidad de hablar y solucionar las cuestiones que existan entre hermanos. Cenar en familia también es una posibilidad para hablar y escucharse entre todos. Fomenta el buen comportamiento. Cuando ves que tus hijos están jugando bien y trabajan en equipo, felicítalos. Es importante el reconocimiento para saber y guiar qué es la buena conducta que tú aceptas dentro de tu hogar. Muestra el amor que sientes. Pasa tiempo a solas con cada uno de tus hijos. Realiza actividades especiales con cada niño, actividades que reflejen sus intereses. Recuérdale a tus hijos que estás para ayudarlos y que ellos pueden hablar sobre cualquier tema contigo. Así que es importante que les demuestres tu amor y que les dediques un tiempo especial a cada uno de ellos. De esto y más te voy a seguir hablando. Nos vamos a un corte y regresamos. Te invito a que te comuniques al 768-103-9553, que es el teléfono aquí en cabina. Si gustas enviar mensaje o saludo, con mucho gusto te vamos a atender. Regresamos. Estamos hablando acerca de los celos y rivalidad entre hermanos. ¿Cuáles son las medidas que nos pueden ayudar? Hablábamos de que debemos de establecer normas claras y concretas en casa para todos. Incitar a compartir responsabilidades diarias, propiciar actividades en las que todos colaboren como un equipo, hacer familia, juegos en común,
crear un clima familiar en el que predomine el amor y la confianza, compartir con los hijos todos los acontecimientos, haciéndoles partícipes de proyectos comunes, ilusiones, valores de la propia familia, tratar con afecto y atención frecuente a los hijos para que perciban que todos son queridos y aceptados con sus diferentes personalidades, estimular la expresión sincera de sentimientos y emociones, así como enseñar modales en concretos como pedir por favor, dar las gracias, ese tipo de cordialidad que debe de existir en la casa y sobre todo basado en el respeto, que aprendan a respetarse como hermanos, y es fundamental que lo enseñes a partir desde que son pequeños para que poco a poco esto se les haga un hábito, la forma de comunicarse entre ellos. Existen medidas más concretas, se puede evitar la comparación y la competitividad entre los hermanos, no tener en cuenta las conductas inapropiadas de su edad, evitar la intromisión frecuente en sus conflictos, siempre que no haya agresión, no prestar atención y recompensar al hermano chismoso, por así decirlo, evitar que el mayor asuma siempre la responsabilidad del cuidado. Cada uno merece un trato diferente, explicando el porqué del trato diferencial, fomentar la cooperación entre los hermanos, como bien lo decíamos, en tareas de la casa, recados, en situaciones de juego, respetar el espacio e intimidad de cada hijo, animar los intereses individuales de cada uno, así como la importancia de elogiar los comportamientos deseados sin comparar, observar y reflexionar sobre las conductas celosas de nuestros hijos y reaccionar sin darles excesiva importancia, educar a los hijos en el control de sus emociones, aprender a soportar pequeñas frustraciones y alegrarse del éxito de los demás, enseñarle a aceptar sus incapacidades y dificultades con optimismo. ¿Cómo actuar en situaciones de conflicto? Es muy importante ignorar aquellos problemas o disputas menores. Cuando surjan conflictos, utilizar la técnica de cuenta atrás, es decir, cuento hasta 30 para que solucionen el conflicto, 30, 29, 28, y si no se soluciona, utilizar el tiempo fuera. Esto es retirada de privilegios, castigos u otras medidas. En conductas inaceptables, actuar de inmediato. En agresiones o insultos degradantes, utilizar el tiempo fuera y la retirada de privilegios o castigos. Tenemos que enseñar en momentos de tranquilidad cómo resolver conflictos, como pedir por favor, llegar a un acuerdo e investigar quién es el culpable de las disputas para evitar tomar medidas siempre con el mismo. Puede premiarse al principio la colaboración y buen comportamiento, pero es importante que nosotros como padres no aceptemos los insultos, las agresiones, tanto físicas como verbales. ¿Qué no hacer? No compare a sus hijos con los otros. Los padres deben evitar comparaciones, aunque sean positivas. Si los padres mantienen a un hermano como ejemplo para el otro, corren el riesgo de intensificar la rivalidad. Comparaciones pueden lastimar y causar desesperanza. Si tiene de los niños, siente, alguno de los dos puede sentirse menos que el otro. No escoja favoritos, esto es fundamental. Los padres deberían de tratar de permanecer neutrales en las peleas de los hermanos. Los niños a menudo tratan de involucrar a los padres en sus peleas como una forma de ganar control sobre alguna situación. Los padres deberían de tratar de no intervenir en las peleas que los niños pueden resolver por ellos mismos. La única excepción es en el caso de peleas físicas. Los padres deberían intervenir cuando las peleas se convierten en estas confrontaciones físicas. Ellos deberían asegurarse de que sus hijos sepan que no se les permite lastimarse uno al otro. Intervenir, sin embargo, no significa que los padres deben escoger a un favorito o darle la razón a uno o a otro. Una buena manera de mantener la neutralidad es demandar simplemente que la pelea termine y no dar cabida a argumentos o explicaciones. No reaccione de más a las peleas de los niños. Las disputas van a ocurrir, es inevitable, y los niños aprenden cómo enfrentarse a estas disputas observando a sus padres y la manera como reaccionan. Los padres que reaccionan de más pueden terminar por empeorar la conducta competitiva. ¿Cómo manejar la rivalidad? Cuando esto ocurre es mantenerse sereno, mantener la calma. También es necesario que enseñe alternativas a las peleas. Antes de que los niños puedan resolver dichas peleas, necesitan las herramientas para lograrlo. Los padres deben enseñar a sus hijos alternativas aceptables como alejarse, comprometerse y negociar. Así que hay que apoyar
por ejemplo, a los niños, para si necesitan nuestra ayuda, se les debe dar la oportunidad de decir cómo se sienten, de platicar acerca del caso, cuáles son los sentimientos que los ha llevado a esa pelea o a esa confrontación, preguntarle, ¿te sientes molesto? ¿Te sientes herido? El hablar es muy importante, que se mantenga esa comunicación. No es conveniente hacer, cuando se aplica el tiempo fuera, hacer que los niños pasen demasiado tiempo separados, porque esto va a crear de alguna manera una brecha de comunicación entre ellos y se les estará dando un mensaje equivocado, enseñándoles que es conveniente poner distancia y dejarse de hablar entre hermanos, porque esto va a generar resentimientos que tarde o temprano, o si siguen creciendo, se va a llevar a mayor este tipo de resentimientos, y a lo mejor su relación se vea fracturada y en algún punto exista el momento en que no puedan volver a resolver sus problemas y establecer su comunicación, y se ve afectada dicha relación. Así que hay que establecer reglas específicas para la convivencia. Los niños necesitan saber exactamente lo que se espera de ellos. Si los padres le dicen a sus hijos, llévense bien, ellos necesitan saber con exactitud qué significa llevarse bien. Por ejemplo, no golpearse ni decirse sobrenombres. Para los niños mayores sería bueno que los padres les escribieran las reglas y les definieran exactamente cuál es el tipo de relación que debe de haber entre ellos como hermanos. No piensen que tienen que tratar a cada uno de sus hijos de la misma manera. Esto lo comentaba en los 2 bloques anteriores. Es importante respetar a cada niño, dándole su individualidad a cada uno. Cada niño es de diferente edad y de diferente personalidad. Es imposible tratarlos igual, así que ignore los chismes. Los niños a menudo usan este tipo de estrategias para quedar bien con los papás. Los padres deberían simplemente ignorar. Pueden decir algo como, me da pena que tú y tu hermano no se lleven bien. Si los niños reportan alguna conducta que debe de ser interrumpida, los padres deben hacerlo sin poner atención a los chismes, sino más bien llegar al punto y a la aclaración de que ellos deben de establecer una buena comunicación. Dé a sus hijos la responsabilidad de resolver sus conflictos. Los padres deben de evitar ser puestos en el papel de juez en las discusiones de sus hijos. Deberían, en cambio, permitir que sus hijos resuelvan sus propios problemas. Solo que los niños estén disparejos, por ejemplo, que uno sea mucho mayor que el otro, que haya muchos años de diferencia. Los padres deben ignorar conflictos pequeños y permitir que sus hijos encuentren soluciones por su propia cuenta. Interfiera si las peleas, repito, va a cuestiones físicas y llegan a los golpes. No se les debe permitir a los niños lastimarse uno al otro. Esto debe ser una regla general dentro de la convivencia entre ellos. De esto y más seguimos hablando después del corte 6:35. Este es su programa Conéctate. Entre hermanos. De acuerdo a este tema, la rivalidad entre hermanos y hermanas es parte de la vida. Siempre habrá un desacuerdo entre hermanos. Sin embargo, los padres pueden usar estas oportunidades para enseñar a sus hijos cómo resolver conflictos. Es una herramienta muy útil en la vida. La rivalidad entre hermanos tiene un lado positivo también. Al aprender a manejar la rivalidad, los niños aprenden a cooperar, resolver problemas y negociar. Es probable que crecerán aprendiendo a ser tolerantes con otra gente y más generosos también. No hay mejor regalo que un hermano. Este regalo es el mejor que los padres pueden brindar a sus hijos, la posibilidad de crecer junto a un hermano, de aprender a compartir amor, alegrías, enfados, juguetes, tristezas. Así la convivencia con los hermanos brinda grandes aprendizajes, pero sobre todo el de la unión de 2 corazones. Una unión que ofrece posibilidad de aprender a cuidar, de no preocuparse solo por uno mismo y de velar por la seguridad y el bienestar del otro. Cuidar de un hermano no es comparable a nada más en la vida. Puede que las circunstancias nos cambien o nos alejen de nuestros hermanos, pero sabemos que el amor permanece invariable a pesar del tiempo. En definitiva, aunque las prioridades cambien, un hermano lo es para siempre. Hay algunas lecciones que entre hermanos nos llevamos a dar. Gracias a esta relación con un hermano tenemos la oportunidad de asumir cientos y cientos de aprendizajes. Esto nos permite crecer siendo muy conscientes de la realidad que nos acompañará cuando salgamos del nido a un mundo real. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, aprendemos a tener en cuenta a los demás. No todo es como uno quiere y cuando uno quiere. Eso lo aprendes básico cuando tienes hermanos. Podemos dramatizar y generar el mayor caos jamás visto, pero
La realidad es que tenemos que adecuarnos a las necesidades y a las aspiraciones de los demás si queremos sobrevivir. También aprendemos el valor de la permanencia y de las disculpas. Asimismo, sabemos que los agravios que nos hagamos o los malos entendidos en los malos momentos se pueden resolver, que tienen solución. Llegamos a ser cómplices. Los hermanos no necesitan a veces decirse nada, pueden estar sentados uno al lado del otro sin sentirse incómodos y pueden calmarse sin mediar ni siquiera palabra. A veces a través de las miradas es como llega a surtir la comunicación. En la relación entre hermanos el perdón está por encima de todo. No hay nada comparable a esas miradas que entre hermanos se cruzan. La capacidad del perdón y de olvido es algo que completa el desarrollo de una persona, pues a partir de ahí se comprende que no hay distancias insalvables entre dos personas que realmente se quieren y sobre todo que llevan la misma sangre. También aprendemos a superarnos. Quien tiene hermanos sabe mejor que nadie que las cosas hay que ganárselas y que para uno mayor hay un superior y también hay alguien inferior. Seguro que si tuviste hermanos, creíste necesario competir con ellos en algún momento de tu infancia. Esa misma fuente de frustración y de ambición continua nos obligó y nos ayudó día a día a sacar lo mejor de nosotros, algo que sin duda más adelante lo recuerdas o lo tienes atesorado como esos bellos recuerdos. También se aprenden de los errores. Compartir nuestra vida significa hacer lo propio con errores y con los logros. De alguna manera, cuando entre hermanos se llegó a tener conflictos, al igual que éxitos o fracasos, los cuales se recuerdan con el tiempo como uno de los sabores más dulces de la vida y de esa relación que compartieron juntos como hermanos. También se aprende a compartir. Compartir significa ceder espacio, como juguetes, como ropa. Algunos hermanos heredan ropa, pero también puede ofrecer, aparte de lo material, hablamos también del amor y la atención de nuestros padres. Se tiene que aprender a compartir ese cariño, parte de nuestro destino, a partir de metas también. Asimismo, la relación entre hermanos nos hace comprender la importancia de replantearnos nuestras prioridades de manera constante. De alguna forma, cuando tienes hermanos, sabes que no hay nada que sea tuyo al 100%, aunque reclames que lo sea con todas tus fuerzas. Siempre que tienes hermanos vas a tener que compartir toda la vida todo, ya sea en cuestión de cariño, atención, material, si viven dentro de la misma casa. Aunque esto anteriormente era objeto de peleas tal vez infantiles, en el fondo daba lo mismo, pues tener a alguien con quien compartir alegrías y desdichas, pues es algo que no tiene precio. También se aprende a vivir fuera del efecto tiempo. Sabemos que en la vida hay ciertas cosas que son totalmente atemporales, por eso pasen los años que pasen, vamos a seguir compartiendo bromas familiares, risas, penas, llantos y alegrías de manera inevitable, pues la unión fraterna va a permanecer inmutable por siempre. Así que hay que aprender a trabajar en equipo. Hay un proverbio chino que dice: cuando dos hermanos trabajan juntos, las montañas se convierten en oro. La clave de nuestro éxito está precisamente en aprender a cooperar y en entender que no hay fuerza que tenga más poder que el alcanzar el entendimiento y la unión como un objetivo común. Gracias a la relación con nuestros hermanos aprendemos que toda diferencia es salvable, siempre que pongamos interés en ello y estemos dispuestos a cooperar. En definitiva, la unión hace la fuerza. Así que aprendemos a amar de manera incondicional. Tener un hermano te enseña a amar sobre todas las cosas, amar a alguien que no siempre te dice lo que quieres oír, que te molesta, que te incomoda, que te enfada, que quiere lo que tú quieres e intenta por todos los medios conseguirlo. Por todo esto, un hermano es un amigo que no ha sido necesario escoger, que la vida y el destino te lo dio, te lo regaló, una figura irreemplazable y esencial en nuestra vida. Por eso no hay otra unión como la de hermano a hermana o hermano y hermano. ¿Por qué? Porque es la sangre que los une, que forma esta relación de hermanos. 6:46, nos vamos a un corte para cerrar y regresamos. ¿Gloria Trevi era esa? Gloria Trevi y Alejandra. 6:49, regresamos para darle cierre a este tema acerca de la relación entre hermanos. Los hermanos son aquellas personas que están más allá de todo y de todos, son compañeros del alma, de vida y de corazón. Normalmente son relaciones que permanecen a pesar de los conflictos, momentos que nos hacen reír, aunque en su día
peleáramos en el día a día. Hemos podido discutir cientos de veces, tal vez renegar de ellos, querer ignorarlos y que tal vez se los tragara la tierra, molestarlos y hacerles más de una broma de manera intencional. Probablemente todo esto ha sido mutuo, pues tal y como se dice, los hermanos son los enemigos con los que pelearemos y a su vez más amaremos. Si bien la relación entre hermanos puede torcerse, lo normal y lo natural es que entre ellos permanezca un sentimiento de amor incondicional. Así que ahí lo tienes. Si en algún momento tú ya eres adulto y tienes el enorme privilegio de tener hermanos, te aconsejo que restablezcas algún tipo de comunicación si en algún momento se ve afectada. Y si todavía tú que eres papá o mamá tienes hijos y entre ellos no se llevan bien, es importante que desde niños fomentemos esa comunicación y ese respeto entre ellos para que el amor siempre sea incondicional y como hermanos siempre se tengan uno al otro. Es así como llegamos a la conclusión de este tema acerca de la rivalidad entre hermanos, cómo salir a flote de acuerdo a la relación que existe entre ellos. Muchas gracias por escuchar el programa Conéctate todos los días de 6 a 7. Te invito a que nos sigas a través de las redes sociales, a través de Radio Naranjos FM 103.7, también a través de mis redes sociales, Facebook, Sori Valencia, en Instagram, Sori-Valencia, en Twitter, @Sori-Valencia, también que te suscribas a mi canal de YouTube, Sori Valencia. Me despido, te deseo que pases una excelente tarde, hoy martes 7 de julio, esperando que hasta donde llega nuestra señal se encuentren bien, a todos los que están aquí en la ciudad de Naranjos, que sigan manteniendo los cuidados, así como toda la gente que nos escucha en Chontlas, Tlaltepec, en todas las comunidades hasta donde llega la señal. Cuídense mucho, no hay que bajar la guardia. Me despido con las siguientes palabras: insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Si no vas por todo, ¿a qué vas? Gracias, soy tu amiga Sori, me despido, que pasen una excelente tarde.